Bueno, desde ya, esto es como si fuera un axioma también para todos. Cualquier lesión mamaria que genere dudas tiene que ser biopsiada. ¿Cómo? Después discutimos. Cada uno tendrá su recurso adecuado, pero la paciente no puede irse hoy, es inaceptable que se vaya con un cáncer puesto. Digo, esto es así. Después discutimos si la paciente, tal vez le generó una mayor angustia, pero lo que hoy es inaceptable es que la paciente, habiendo consultado a cualquiera de nosotros, si aquel que hace atención primaria, que hace obstetricia, que hace ginecología o patología mamaria, se vaya hoy con un cáncer puesto. Así que cualquier duda, uno debe tener, como yo digo, el apellido a las lesiones se la pone el patólogo. Uno puede clínicamente creer tal cosa y sobre todo nos llevamos la sorpresa en chicas jóvenes. Hay chicas jóvenes de 30 años y dicen, no, ¿cómo va a tener un cáncer? Y yo veo cáncer en mujeres de 24, de 25, de 30, de 31. Como yo digo, el riesgo para hacer un cáncer es ser mujer, el mayor. Y el otro es ir cumpliendo años. Así que por más que nos lo saquemos en el documento, es inevitable. No, es algo parecido a lo que pasa con el cáncer de próstata en el varón. Pero bueno, tratemos de que no nos pase. Por supuesto que cuando uno hace la proporción de lesiones biopsiadas, el mayor número son lesiones benignas. Era lo que comentaba hoy el Pato. Y hay que tener en cuenta, como dijo recién René, no solamente la certificación del diagnóstico, las comorbilidades de los procedimientos y, por supuesto, los costos. Es decir, los médicos tenemos una tendencia a no poner en juego la cuestión de lo que yo digo farmacoeconomía, es decir, ayer lo hablábamos con Horacio cuando me trajo del aeropuerto, es decir, todo gesto que hacemos nosotros, y sobre todo la lapicera, es carísima desde el punto de vista médico. Y uno lo tiene que pensar. Hoy escuchaba a un colega, creo que era de Mendoza, que no tenían un recurso anticonceptivo adecuado para tener a pacientes. Bueno, uno tiene que pensar que cuando uno toma una decisión en salud pública es para un grupo enorme de pacientes, no para una. Así que hay que tener cautela. Bueno, los procedimientos microinvasivos, desde una cosa que es, vos mirás, pero ¿por qué el punch de piel? Bueno, el punch de piel, ¿por qué? Hay muchos carcinomas agudos o inflamatorios que la certificación diagnóstica es con un procedimiento muy simple que es un punch de piel. O si ustedes tienen dudas si un carcinoma es un T4B porque la lesión ha comprometido la piel, el punch de piel es un recurso muy simple y ya tenemos el diagnóstico, dado que muchas de estas pacientes van a hacer tratamiento quimioterápico primario y no son quirúrgicas de entrada. La menos sofisticada es la biopsia aspirativa con aguja fina. En nuestro hospital nosotros tenemos una enorme experiencia con aguja fina, la seguimos utilizando. Así que es muy raro que una paciente que llegue al consultorio de patología mamaria no se vaya ese mismo día con el diagnóstico, dado que ese mismo día tenemos la punción con aguja fina, que se lee con el patólogo al lado, así que la paciente entró al consultorio y se fue con el diagnóstico. Después dirán, pero bueno, después habrá que confirmarlo, no importa. Esa paciente entra a un circuito distinto, que es un circuito rápido para que no demore y sea rápidamente operada. Y después, por supuesto, los más sofisticados, como es la core biopsy o el mamotón, de acuerdo a que sean micro o nódulos. Bueno, las indicaciones del punch rápido, ya está. Las ventajas de la aguja fina: no tiene morbilidad, requiere equipamiento mínimo, alta especificidad, es decir, cuando una punción con aguja fina dice que es cáncer, es cáncer. Es decir, en los años que tenemos con más de 14.000 punciones, cuando nos informan una positividad, tenemos en la historia de esas 14.000 punciones dos falsos positivos. Una paciente irradiada y una embarazada con un fibroadenoma con una altísima tasa de proliferación. Así que sigue siendo un método muy bueno y muy barato. Y aparte el diagnóstico es inmediato. Desventajas, obtiene desde ya células no tejidos, requiere operadores experimentados, uno lo minimiza, pero no es un procedimiento que requiere estar entrenado, tiene una sensibilidad moderada y, por supuesto, la información es limitada. Pero cuando es positivo, no se discute más. Lo utilizamos en general un portajeringa para tener una mano libre, lo paso rápido. Y hoy, fíjense que se ha extendido la indicación, inclusive a la biopsia del centinela, la resolución de los quistes. Obvio, no hay ningún quiste que hoy se opere, salvo que tengan alguna condición, cuando el quiste tiene una lesión papilar, etcétera, que uno puede decir, van a hacer una biopsia radioquirúrgica, diagnóstico para neoadjuvancia, planeamiento estratégico y, por supuesto, la paciente, insisto, se va con el diagnóstico de cáncer. Fíjense, esto la actualizante de venir, esto sobre 12.000 punciones, miren la especificidad, 99,99,
la sensibilidad es muy alta y el valor predictivo positivo es casi del 100%. Insisto, cuando dice cáncer, es cáncer. Las ventajas, bueno, estos son el core biopsy mamotón, desde ya tiene morbilidad moderada, cada vez los radiólogos tienen más entrenamiento y no hay prácticamente complicaciones. Uno puede tener en alguna paciente un hematoma, pero bueno, eso no es complicación mayor. Se pueden también ver a veces migración de la marca, de la aguja, etc. Hay todo tipo de complicaciones, pero son de baja incidencia. Por supuesto tiene una altísima especificidad, alta sensibilidad, permite plantear, por eso cuando uno tiene el diagnóstico previo, uno le permite plantear toda la estrategia desde el punto de vista quirúrgico. Y hoy, a diferencia de lo que decíamos me acuerdo de la pelea, la discusión entre Simberno, no me acuerdo quién era el que estaba del otro lado, en un congreso de la Sociedad Argentina de Hematología, era la cuestión de la biopsia radioquirúrgica y contra las funciones microinvasivas. Hoy está cerrada la cuestión, la biopsia radioquirúrgica tiene indicaciones precisas y por supuesto las funciones también tienen indicaciones precisas. Por supuesto, hoy esto que dice requerimiento de altos costos sigue siéndolo, pero por supuesto hoy se han generalizado los dispositivos para hacer este tipo de procedimientos. No resuelve la cuestión quirúrgica porque sabemos que esto no determina márgenes, por más que uno crea, diga, bueno, saqué toda la lesión, mentira, uno sabe que esas pacientes tienen que ser intervenidas. Después está la cuestión de la comparación en mamotón versus core. En general el mamotón lo utilizamos por supuesto en pacientes con microcalcificaciones y la core biopsia en nódulos no palpables o densidades asimétricas o este tipo de indicaciones. Las indicaciones generales, esto yo lo tacharía porque en realidad las lesiones benignas no es para eso. Hoy sabemos muchas de las indicaciones es para confirmar que son cánceres y la paciente debe tener un tratamiento adecuado. Las recidivas mamarias, las lesiones multicéntricas, esto es importante porque cuando uno tiene 2 o 3 formaciones nodulares, debe con esa paciente discutir la posibilidad de una mastectomía y reconstrucción. Las lesiones nodulares, no nodulares extensas y por supuesto el diagnóstico de la paciente que va a hacer tratamiento neoadyuvante, porque en ese caso sí tenemos que conocer el inmunofenotipo para dárselo al oncólogo y con él discutir el tipo de tratamiento neoadyuvante. Paso. Las biopsias que yo las llamé acá macroinvasivas porque bueno, estas son con procedimientos, es decir, utilizando bisturí. Esto es para ver un esquema de la mama. Esto es interesante porque es para ver las líneas de Langer de la mama, que son las líneas de tensión. Recién René mostraba las incisiones, él prefiere utilizar incisiones radiadas. En general nosotros utilizamos incisiones radiadas, ya lo van a ver, en la mitad inferior de la mama y en la mitad superior de la mama tratamos de hacer incisiones arciformes, teniendo en cuenta que, ojo, del punto de vista del campo quirúrgico, cuando uno hace una incisión arciforme y la compara con una radiada, la arciforme tiene que ser más amplia porque la radiada lo que hace es seccionar las fibras elásticas, que no lo hace la incisión arciforme. Bueno, sobre el hemisferio inferior radiadas, esto es lo que hacemos habitualmente. Estos son las biopsias de mama, de acuerdo a la extensión, pueden ser incisionales o excisionales, directas o con marcación previa si es una biopsia radioquirúrgica, y la cuestión respecto a la oportunidad, sabemos que muchas de estas, las que son lesiones no palpables, no pueden tener biopsia intraoperatoria y requieren que la biopsia sea diferida. En la actualidad la mayoría de las biopsias son excisionales, es decir, uno trata de extirpar la totalidad de la lesión y por supuesto si estamos tratando, sabemos que es una atipía, obtener los márgenes adecuados que deben ser muy bien evaluados. Bueno, las ventajas, por supuesto, procura la exéresis de toda la lesión, permite una máxima certeza en todos los estudios diagnósticos, permite evaluar márgenes y desde ya puede en muchos casos resultar terapéutica, desde ya en patología benigna, cuando uno extirpa un fibroadenoma, extirpa un fibroadenoma y se acabó la cuestión. La morbilidad es baja, y esto de la internación o recuperación, realmente yo no sé si es una sensación mía, pero creo que la anestesia ha cambiado totalmente y las pacientes hoy se recuperan, sobre todo en la cirugía mamaria,
aún en una biopsia de mama y una biopsia de ganglio centinela, se van y a las 2 horas están en su casa. Digo, realmente esto es así, ha cortado la técnica de anestesia y los procedimientos nuestros son realmente muy poco agresivos. Distinto, por supuesto, si es una mastectomía con reconstrucción. Pero las recomendaciones generales, bueno, desde ya, yo digo, la biopsia radioquirúrgica puntualmente es uno de los procedimientos más difíciles que hay para aprender y entrenar personal que está debutando como cirujano. Requiere la mayor dedicación para aprenderlo y hacerlo adecuadamente. Me acuerdo que cuando yo estaba en una época que estuve en el hospital francés, en general la biopsia radioquirúrgica se la daban al menos entrenado. Y yo discutía en ese momento, no importa con quién, porque yo digo, no, casualmente este procedimiento es más difícil de hacer que una mastectomía. Hacerlo bien, ¿no? Por mal, no hay problema. Bueno, esto, ya lo comentó René, pero el material hay que manipularlo muy bien y, ojo, es clave que el patólogo esté en la sala de operaciones. Es decir, el patólogo no puede estar a 100 metros. El patólogo tiene que estar ahí porque muchas veces cuando se discuten márgenes, hay márgenes que desde el punto de vista anatómico son inampliables. Digo, cuando un tumor está en contacto con la aponeurosis del pectoral mayor, está en contacto con la aponeurosis del pectoral mayor, y yo no le voy a sacar el pectoral, si no tenemos que volver a hacer operaciones de Halsted. Y esto es una cuestión que se consensúa con el patólogo al lado, ahí. No puedo discutir después, porque entonces viene margen comprometido y saca por eso ese término yo prohíbo que me lo pongan en el informe. Me podrán poner próximo, cercano, pero comprometido nunca, porque, insisto, yo no puedo sacar por eso el pectoral mayor. ¿Entienden esto? Y hay márgenes, entonces, que no son ampliables. Lo mismo que el anterior. Las indicaciones del estudio diferido, bueno, por supuesto, siempre las microcalcificaciones. Las distorsiones no nodulares también son motivo de biopsia diferida. Las lesiones papilares siempre, ¿sí? Y ojo, no tentarse a cortar un quiste que tenga una lesión papilar. Esto es pecado mortal. Antes era muy común que cuando uno operaba cuando empezamos a hacer la especialidad hace muchos años, era común que el tumor se cortara. Hoy es prohibido, digo, ¿no? A nadie se le ocurre cortar la lesión, digo, ¿no? El patólogo nos corta los dedos a nosotros. Las lesiones probables, bueno, y desde ya, cuando uno va a decir que está descartada la continuidad de la operación, ¿no? Las indicaciones de las lesiones nodulares, distorsiones nodulares, estas tanto clínicas y subclínicas en general requieren que la biopsia sea diferida. El estudio intraoperatorio condicionado. El patólogo, no nos tenemos que enojar, pero es finalmente el que decide si ese estudio puede ser emitido o no en la biopsia intraoperatoria. No nos podemos poner a discutir, no lo podemos amenazar no. El patólogo tiene derecho, desde el punto de vista médico, a decidir si eso es biopsiable, si es factible el estudio intraoperatorio. Sigo. Fíjense del estudio intraoperatorio. Ustedes me dirán si hay falsos positivos excepcionales. En mi carrera, con 43 años de médico, tuve 3 falsos positivos. Una mastitis granulomatosa, no sé, Pato, si a vos te ha pasado, una mastitis granulomatosa, una leucemia mamaria, rarísima, que informado como carcinoma, y la otra, una sarcoidosis mamaria. Fueron los 3 hechos por un patólogo de primer nivel. No voy a decir el nombre, pero es un patólogo de primer nivel. Fueron los 3 falsos positivos de biopsia intraoperatoria, que en ninguna, por suerte, hice una mastectomía, pero, insisto, es excepcional que un patólogo confunda, pero estos son los 3 casos que a mí me pasaron en mi carrera. Falsos negativos, puede ser que nos informen que no es un cáncer y después vengan a biopsia diferida, esto sí, y fíjense que la cantidad en la proporción de biopsias diferidas es muy poca, llega al 5 al 7%. Bueno, esto ya está, ya lo habló René, es una intervención difícil. Rápido, porque ya lo vimos. Bueno, desde ya que la cuestión de la resección de volúmenes, esto es clave. El volumen, si yo voy a operar una lesión que yo sé que es benigna, tampoco voy a alterar y dejar un moño en la mama cuando yo sé que estamos... Ahora, esta cuestión habrá que charlarlo muy bien con la paciente, porque de esto depende también el resultado estético. Y nosotros tampoco, en eso estamos de acuerdo con lo que dijo el Pato, que es
no vamos a abordar por un lugar diferido cuando estamos operando un cáncer. ¿Por qué? Porque esta es la referencia clave para después hacer que el radioterapeuta haga el boost de manera adecuada y la radiación de la mama. Así que en general el cáncer se aborda por donde está el cáncer. Ojo, la mama se tiene que operar como igual que cuando uno opera una cara. Es decir, yo creo que hay que pensar que estamos operando una cara y hay que suturarla con el mejor resultado estético, etcétera, etcétera. Pero la prioridad es la cura oncológica de la paciente. Entonces, por supuesto, la hemostasia cuidadosa, esto no es obvio. Había un término que usaba Alvarado Belloso, un cirujano rosario, que decía el hematoma controlado. Él era muy gracioso porque decía que, bueno, un hematomita, ahora, el tema es cuando el hematoma deja de ser controlado y a las 3 de la mañana tenés que ir a recuperar al paciente. Pero bueno, en general no hay que dejar cavidades, y lo dijo también, lo voy a repetir, la mama hay que reconstruirla, y hay que reconstruirla, y no hay que tener miedo a movilizar la glándula de la piel y de la aponeurosis de la cara posterior. Es decir, esto nos permite jugar con el volumen de la mama, y en general el temor de la paciente dice, pero doctor, ¿me va a quedar un hueco? No, en general no queda ningún hueco. Bueno, por supuesto hay que evitar las retracciones cuando uno hace este tema de movilizar la glándula para evitar que uno arrastre junto con la glándula, arrastre la piel. Y el tema de los drenajes o no drenajes también ha cambiado mucho porque, a ver, cuando uno deja un drenaje tipo un aspirofusor en la mama, lo más probable es que el aspirofusor lo que haga es retraer y deje entonces sí un pozo en la mama. Así que yo prefiero no dejar drenaje, pero bueno, esto también es una cuestión de experiencia de cada cirujano. Bueno, desde ya que hay algunos cuadrantes, como el superinterno, y otros que presentan algunas consideraciones especiales. En esos casos habrá que tener, digamos, algún reparo anatómico para abordarlo. Digamos que, como que uno puede o debe estar atento a la anatomía puntual de la mama de ese territorio. Las incisiones, ahora sí hablamos de las incisiones. Bueno, por supuesto, las mejores son las perio-transareolar. Hoy hablaba, no sé si está por ahí Raúl Vinograd, pero la incisión transteloareolar es una incisión que describió Mogileski, que es una incisión muy buena, es la que usamos para poner prótesis mamaria, porque realmente el resultado es muy bueno. Las inciformes radiadas o submamarias. Estas son todas las incisiones simples que hay en la mama. Estas son las líneas de Langer. Esta es la incisión transareolar o periareolar. La transteloareolar lo usamos mucho también cuando operamos las ginecomastias en los varones, porque nos permite disecar los dos colgajos de manera simétrica, para arriba y para abajo, y no desde un polo o del otro tener que disecar toda la glándula, sobre todo en las ginecomastias muy grandes. Hoy a las ginecomastias grandes, también en los varones, lo que hacemos es previamente la lipoaspiramos. Bueno, paso rápidamente. Hay que tener cuidado con las periareolares en saber que hay que siempre preservar, no podemos hacer una incisión periareolar total, porque hay que recordar cómo está irrigado el pezón, y si uno se pasa de más allá de una hemiareola, lo más probable es que el pezón y la areola se necrosen. Así que, y no es muy agradable que la paciente, cuando uno le saca la curación, se quede con la areola del pezón en la gasa. Así que hay que tener cuidado. Hay que reconstruir muy bien el soporte areolar. Este es un tumor central con abordaje transteloareolar. Uno puede eventualmente, cuando el pezón es muy chico, lo que puede hacer es esta incisión, ¿sí?, y hacerla con una colita como si fuera una seta de un lado y del otro. De esa forma amplía la incisión periareolar cuando la areola es muy chica, ¿sí? Entonces, hacemos la incisión transteloareolar y después le hago una colita hacia un lado y otra hacia otro. De esa forma la amplío y no hay necrosis de areola de pezón. Bueno, las periareolares, ahí está, esto es lo que dije antes, no hay que cederse el 50% de la sección de la piel. Bueno, las incisiones arciformes, ya digo, nosotros usamos fundamentalmente en la mama, en el polo, en la mitad superior de la mama, pero bueno, por ejemplo, mi hija que está en el hospital italiano, ellos usan todas incisiones radiadas, así que esto es una cuestión de escuela, como lo dijo el Pato antes.
Esta es la explicación que tiene que ver con las líneas de las fibras elásticas en la elastina que tiene la piel de la mama. Estas son, bueno, las distintas. Esta es una paciente con un cáncer de mama, muy jovencita. Esto eventualmente, acá está la lesión y esto lo hacemos a veces, y en ese caso lo que dejamos ahora, para que quede referido el lecho, es un clip metálico de sutura metálica, de las suturas intestinales, y dejamos 2 clips, y eso al radioterapeuta lo conforma, porque en realidad no es que la abordamos por el surco submamario, sino es bastante cercano, pero es una pena que esta lesión no abordarla por una incisión acciforme. Bueno, sigo. Las incisiones radiadas, esta la usamos mucho, por supuesto, en el polo inferior de la mama. En general, todas las del polo inferior son radiadas. Esto lo que explica es la cuestión de la extracción de las... en estas incisiones, sobre todo en la radiada del polo inferior, hay que hacer un muy buen plano subcutáneo, porque si no, por las líneas de fuerza, estas tienden a ser incisiones con cicatrices queloides. Por supuesto que el queloide es una cuestión anatómica de cada una de las pacientes, pero hay que hacer un buen plano subcutáneo. Ahora hay hilos que son de muy buena calidad, ha cambiado lo que hacíamos hace 15 años. Si nosotros usamos el monocril, que es un hilo estupendo, y realmente no tenés ni sacarlos aparte. Bueno, sigo. Bueno, las radiadas son electivas en la hora 3 y 9, y adecuadas para la hora 6. Es decir, que en parte lo dije antes, es decir, lo que sirve, digamos, de ecuador de la mama, uno puede abordarlo por incisiones radiadas. La submamaria la usamos mucho en las pacientes que tienen fibroadenomas múltiples, porque esto nos permite prácticamente dar vuelta a la glándula como un guante, porque uno pone la mano arriba y aborda toda la mama, y por supuesto muchas veces también las utilizamos en algún procedimiento reconstructivo cuando colocamos prótesis por vía submamaria. Bueno, sigo. En algunos casos hay que hacer los losange de piel, que es cuando uno tiene que resecar una parte de la piel. En ese caso lo mismo, en parte de la regla, fíjense, esto es para lo que no se debe hacer, perdón, ahí me equivoqué, esto es lo que no se debe hacer y esto es lo que se debe hacer. Digo, porque de esta forma logramos que cuando uno va a reconstruir la sutura de la piel, estéticamente quede mejor. Bueno, por supuesto las lecciones que comprometen la piel, y muchas veces nos puede sobrar piel, sobre todo en las pacientes que tienen o un gran tumor filodes o un fibroadenoma muy grande, pero sepan siempre que aún los fibroadenomas grandes, la sensación que uno tiene es que va a quedar desde el punto de vista estético muy mal, pero el fibroadenoma comprime el resto de la glándula, que quiere decir que aún sacando un fibroadenoma muy grande, la mama luego recupera la anatomía normal. Es decir, es interesante porque uno saca por ahí fibroadenomas de 5 o 6 centímetros de mamas chicas y la mama queda exactamente igual luego, porque la elasticidad de la glándula ha hecho que recupere su volumen. Bueno, a veces esto es una de las patologías, como yo digo, más molestas de las que son las galactoforitis crónicas, y estas pacientes que hacen estas fístulas cutáneas muchas veces tienen 3, 4, 5 operaciones, tienen resultados, es patología benigna pero con resultados estéticos pésimos, y muchas veces requiere que uno haga realmente la resección de todo el trayecto de la fístula con un buen margen, porque la causa de esto no sabemos bien cuál es. No es una lesión infecciosa, tiene que ver más con la cuestión de mecanismo tipo antígeno-anticuerpo a nivel local, y estas pacientes recidivan muchas veces. Así que en general requiere que se reseque la fístula. Bueno, desde ya la complicación más frecuente son los hematomas. Hay equimosis transitorias que se van enseguida con un poco de hielo. Las infecciones son muy raras. Uno realmente ya no sé si hay un mejor control de los bichos de los quirófanos, pero realmente es muy raro ver pacientes que se infecten. Nosotros igual a las pacientes realmente hacemos primero bañar con Pervinox. Todas se bañan con Pervinox, es decir, tanto en el hospital como afuera. Pero que en todas las cirugías, sí, en todas las cirugías se bañan previamente con Pervinox. Por supuesto,
Los hematomas, en general, lamentablemente, hay que levantarse si es de noche y volver a recuperarlos, porque si uno especula con que se resuelva, lo más probable es que esta paciente, desde ya, y si es un cáncer, está mal porque la paciente va a demorar muchísimo completar su tratamiento primario. Y si es patología benigna, va a estar pobrecita sufriendo y con molestias porque no se va a resolver espontáneamente, va a estar meses con, cuando uno, como lo digo, saca esos choricitos negros que apretás y entran a salir, bueno, y aparte te manchan todo el consultorio. Así que la recomendación es que estas pacientes se operen. Y creo que esta es la última. Sí. Bueno, gracias, ¿eh? Bueno, abrimos también la discusión, sí. ¿Qué conducta tiene con fibroadenoma en las adolescentes? Si los fibroadenomas no son hallazgos ecográficos... No, con PAS, con hecha la punción y diagnóstico y todo. Pero bueno, se palpa. Sí, algunos sí, otros no. Algunos... Los que se palpan los operamos a todos. Los que no se palpan son hallazgos ecográficos según documentados, no le hacemos nada. ¿Y por qué esa diferencia? Porque el que se toca anatómicamente se ve y hasta le deforma la mama muchas veces. En las que, pero se ve bárbaro en la ecografía. No, por eso digo, en las pacientes que... es decir, si uno le hace una ecografía a todas las mujeres que están acá, lo más probable es que todas tengan un fibroadenoma. Lo que digo, si está confirmado el diagnóstico de fibroadenoma y yo no lo palpo porque es un hallazgo ecográfico, yo no le hago nada. Lo que pasa es que la ecografía se hace cuando hay alguna razón para hacerla, no es de rutina. Hoy es muy común que haya mujeres de 20, 25 años sin ninguna indicación de nada que vienen con la ecografía hecha. ¿Por qué la piden? No sé. Bueno, supongamos... Si es un hallazgo ecográfico, no sé qué, Pato, ¿qué pensás vos en los fibroadenomas en chicas jóvenes que son hallazgos ecográficos? No solo hallazgos, algunos con dolor, algunos con... No, dolor no es indicación de cirugía mamaria de nada, ni de fibroadenoma ni de displasia de nada. La paciente refiere dolor, entonces uno le hace una ecografía a ver si ve algo. No hacer por hacer la ecografía, digo. No, por eso digo, lo más frustrante de todo puede ser que vos tengas una mujer con un fibroadenoma, suponte, la paciente se opera, y entre comillas el síntoma que dice que le duele, le va a doler después que lo opere, igual. Y te va a decir, ¿cómo me operó el fibroadenoma? Yo les explico, mire, el fibroadenoma no es la causa del dolor, primera cosa. Entonces, por eso digo, a ver, si yo tengo la confirmación, que es una lesión nodular ecográfica, que es un fibroadenoma y tiene punción de fibroadenoma, es decir, parece fibroadenoma, camina con fibroadenoma y es fibroadenoma y con punción de fibroadenoma, si yo no la toco no le hago nada, porque si no habría que marcarla primero. Para mí es todo muy engorroso para no hacer, para una cosa que no tiene ningún, va a ser fibroadenoma, nació fibroadenoma y se muere fibroadenoma, no es que se va a transformar en un cáncer. ¿Cómo la controla? No, ecografía periódica, pero para mí si está confirmado que es un fibroadenoma, me olvido de ese fibroadenoma, porque no es el motivo del control. El motivo del control, quiero decir, yo confirmado que es un fibroadenoma, no es motivo del control ese fibroadenoma. Lo que pasa es que se confirma por punción con aguja fina, o sea, no es total la confirmación. No, aún punción con punción con aguja fina. El extendido de la punción con aguja del fibroadenoma es súper específico. Es un extendido típico, no tengo acá para mostrárselo, pero es un extendido típico de fibroadenoma que más. Hay trabajos publicados en Suecia, que fueron los que inventaron la punción con aguja fina, casualmente que los fibroadenomas de chicas jóvenes con punción de fibroadenoma confirmado, no le hacían nada y las controlaban. Y cuando el patólogo informa una mastopatía proliferativa benigna, así como se lo digo, porque yo no logré entender a la patóloga, o sea, hace la punción, hago la punción y me informa, uno lo ve como fibroadenoma, parece fibroadenoma y para mí que es un fibroadenoma, y en vez de ponerme fibroadenoma, me pone mastopatía proliferativa benigna. ¿Cuál es la diferencia? No sé, ese diagnóstico no lo he escuchado, pero no es motivo tampoco para... No, porque es algo que me ha llamado la atención en la patóloga que nosotros tenemos y que realmente no entiendo cuál es la diferencia entre uno y otro. No, qué lástima que no está, porque no es un término que se use porque, a ver... Es buena la patóloga. No estoy descalificándola, no es un término que a mí me lo informen. ¿Alguien sabe? Patología mamaria que el dolor mamario no se opera. No, tiene que ver el motivo.
No, pero el dolor que yo dije fue nada más que como punto de referencia de consulta, no porque fuera importante. Doctor, hay una cuestión que yo ahí sí estoy de acuerdo con el doctor del Castillo. Uno tiene que ser muy buen semiólogo desde el punto de vista del examen mamario. Y hoy hay muchas mujeres, y esto es común escucharlo, que salen del consultorio. Hace poco hicimos en el hospital una encuesta, entre las mujeres que salían del consultorio de ginecología y de obstetricia, no de patología mamaria, porque bueno sería si en el consultorio de patología mamaria no revisan las mamas a las mujeres, estamos liquidados. No se revisan a veces las mamas. Pero perdón, en el consultorio de obstetricia, mujeres sanas que consultan por su embarazo. Entonces, entrevistan a la salida del hospital, en la puerta, ¿le revisaron la mama? No, ¿sabes en qué incidencia? En el 90% de las pacientes. Entonces es una locura, porque, digo, más allá de que es cierto que hay muchas lesiones mamarias no palpables que requieren estudios complementarios, pero ojo, el 90% de los cánceres de mama palpables, ¿sí? Palpables, que miden 1 centímetro, son candidatos a cirugía conservadora y tienen muy buen porvenir. Así que no hay que minimizar el tema de la mano. Digo, yo creo que la semiología hay que hacerla muy bien, porque aún en las chicas jóvenes tienen cánceres muchas veces groserísimos y le dicen, no, me duele, no, bueno, la displasia. El término displasia, ojo, respeto a Uriburu, que ha sido maestro de muchos de nosotros, pero ojo, lamentablemente ese término había que sacarlo de la literatura médica. Sacarlo, borrarlo literalmente. Pero ¿por qué no? Porque no exista. Existe la mastodinia, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo que no podemos hacer es rotular a una paciente con una displasia mamaria y después llevarnos por delante un cáncer. Y en las jóvenes pasa todos los días. Mujeres de 34 años, 35 años con cánceres enormes, que no tienen examen clínico. Que lo hubiera diagnosticado, digo, mi nieta, digo, toca esto y dice, ay, bueno, esto es raro. Como que esto es lo que digo, que llama la atención. Sí, eso estamos de acuerdo. Yo creo que la semiología todavía no es reemplazable. Por suerte, digo, ¿no? Porque si no... No, el punto era nada más que saber qué pensaba de la posibilidad quirúrgica en la adolescente, que a ver, no es tan simple. Si hay una, perdóname, Platini, discúlpame, si hay mucha angustia en la paciente porque la madre dice, mire, lo opero, pero yo trato de persuadirlas de que no, porque realmente prefiero no distorsionar la anatomía de la mama por una biopsia de un fibroadenoma. Porque eso me dificulta el seguimiento a futuro. Sí, Pato. Sí, yo coincido totalmente con lo que ustedes dicen, pero en la gente joven no hay que, yo no la opero, si quieren todas las características fisiológicas. Yo no la opero porque esa chica, la mama tarda en madurar, demora por lo menos unos 20, 22 años, termina recién su maduración, entonces hasta todo ese tiempo tenemos todavía chances que sigan apareciendo fibras. Entonces no es cuestión de operar hoy y a los 6 meses, 1 año, le aparezca otro. Entonces, si es un fibroadenoma como ser, no la opero, la controlo, la veo y llegado a su momento, si me molesta mucho, si la madre presiona, si esto, del otro, pues bueno, también tengo la función biopsia para poder hacerlo en algún momento. Porque recuerden de que también hay cáncer en gente joven. Ojo, por eso lo que digo, por ahí con mujeres de 22, 24 años que tienen cáncer y que son típicos fibroadenomas, de manera que yo diría que después de los 25, 30 años no existen los fibroadenomas, hay que sacarlos. Cortito, Daniel. Ahora se ve menos por las imágenes han mejorado, pero hasta no hace mucho, y en muchos lugares también, esa mujer joven, con una mama indurada, con alta densidad radiológica y con imágenes ecográficas que no... Yo en algunos casos he hecho una biopsia y me he encontrado con sorpresa. Entonces quería saber la opinión de ustedes en ese aspecto. Vos decís, no tenés ninguna... Mama muy densa radiológica, dureza de mama, dureza casi pétrea, no llega a la pétrea del cáncer, pero casi, que a uno le genera mucha duda. Uno la controla, ve la evolución en distintos momentos del ciclo y eso persiste. Yo he hecho biopsia, he encontrado hiperplasia típica, un cáncer, y me genera duda, es decir, no me ayuda la infraestructura que tengo. Lo que pasa es que es muy raro en una paciente que tiene una alteración anatómica de la mama, la característica que vos decís, que no tenga ninguna traducción ni ecográfica ni mamográfica, solamente semiológica. Es muy raro, es decir, a ver, porque... no sé, Pato, ¿qué pensás? Pero, sí, yo estoy de acuerdo, pero yo lo que digo que acuérdense de que la doctora Inés, que ve muchas chicas diabéticas,
Acuérdense Ah, que no, cuando bueno, eres grande, no, la mamas- mastopatía diabética. Las mamas se vuelven mucho más densas y mucho más duras en las diabéticas. De manera que hay una mamografía y una mastología de las diabéticas. No, la de mastopatía manera que diabética- esa puede ser la situación suya, que a lo mejor no es nada, pero bueno. La mastopatía diabética puede simular un cáncer. Sí, puede simular un cáncer parecido. Pato, aún mamográficamente puede parecer un cáncer la mastopatía diabética, pero bueno, no es tan frecuente. Existe, obvio, no es tan frecuente. Yo lo que digo es que si uno no tiene imagen, hoy, si uno tuviera esta gran duda, digo esto como cosa súper sofisticada, podría recurrir a una resonancia. No me ha pasado, pero uno podría eventualmente, porque a ver, una mujer que no tiene mamografía, que la mamografía es negativa, que la ecografía es negativa, el examen clínico es dudoso, en principio es una mujer muy sana. Digo, uno puede, si tiene algún antecedente familiar o de golpe dice, bueno, pero mi abuela tuvo cáncer, mi mamá tuvo cáncer, eventualmente se justificaría por ahí el pedido de una resonancia. También con cautela, porque también te puedes meter en un berenjenal con la resonancia, porque todavía, salvo en Rosario, en un lugar es muy difícil hacer punciones, biopsia bajo control del resonador. Ojo, muchas pacientes que tienen resonancia y tienen descriptas una imagen nodular, le hacen la ecografía como second look y en la ecografía encuentran el nódulo. En la ecografía, a ver, no se hace bien. Ojalá, yo no estoy con esto criticando a los imagenólogos, digo, a veces la pasada del transductor es muy rápido y la ecografía requiere un tiempo muy largo. Digo, ojo, y hoy también implica que se explore la axila, no solamente la mama. Listo, porque si no, Patricia nos va a pegar un tiro. Se nos va, ¿eh? No, yo la operadora. No, gracias, en serio, muchas gracias.